esperanza y desencanto. Comprender este periodo es entender las raíces de muchos de los desafíos que aún enfrenta el país. Hoy haremos un pequeño recorrido por los principales momentos que definieron la historia de Colombia en el siglo XX, explorando tres grandes ejes: la modernización social, política y económica, el surgimiento del conflicto armado, los procesos de paz que llevó políticos que intentaron reconstruir el país. Durante las principales décadas del siglo XX, Colombia comenzó a transformarse. La vida rural, que había sido la base de la economía y la sociedad, empezó a cambiar con la llegada de la industrialización y el crecimiento urbano. Miles de campesinos migraron del campo a las ciudades, buscando mejores oportunidades en fábricas, talleres y nuevos comercios. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se convirtieron en centros industriales, culturales y educativos. La educación se expandió, impulsando la alfabetización y la formación cívica, aunque la desigualdad entre el campo y la ciudad seguía siendo enorme. Mientras las urbes se modernizaban, las zonas rurales permanecían en el abandono, con altos niveles de pobreza y analfabetización. En el terreno económico, el café se consolidó como el gran motor nacional. La llamada República Cafetera impulsó la construcción de carreteras, ferrocarriles y puertos, integrando al territorio y dinamizando el comercio exterior. Más adelante, el país adoptó un modelo de industrialización por sustitución de importación. Esto quiere decir que al ser productores de café dejamos de importarlo para exportarlo. Promovieron la producción de textiles, alimentos y manufacturas. Sin embargo, este crecimiento fue desigual y sembró las bases de los conflictos sociales que más tarde estallarían con fuerza. En lo político, Colombia inició el siglo bajo la llamada hegemonía conservadora entre 1986 y 1930. El país era gobernado con una visión centralista y religiosa por la Iglesia Católica. Tenía gran influencia, pero el 7 de agosto de 1934, Alfonso López Pumarejo, presidente liberal, llegó al poder y propuso reformas orientadas a la modernización del Estado y ampliar la participación ciudadana. Sin embargo, la rivalidad entre liberales y conservadores no se resolvió mediante el diálogo. Al contrario, las tensiones entre ambos partidos dieron origen a conflictos armados, siendo el más devastador el que surgió tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, más conocido como el Bogotazo. El Bogotazo desató una ola de violencia que se extendió por todo el país. Comenzaba así una de las etapas más dolorosas de nuestra historia: la violencia, un conflicto bipartidista que dejó miles de muertos y desplazados. El Estado, débil y centralista, no logró controlar la situación. En muchos lugares, los campesinos comenzaron a organizarse para defenderse, creando autodefensas que con el tiempo evolucionaron a movimientos guerrilleros. El país entraba en una espiral de confrontaciones que transformarían su historia durante el resto del siglo. En las décadas de 1960 y 1970 surgieron los principales grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el M-19. Las FARC, de origen campesino y marxista, el ELN, influido por la Revolución Cubana, y el M-19, de carácter urbano y nacionalista. Cada uno con su propia ideología, pero un mismo reclamo: la desigualdad, la exclusión y la falta de democracia real. Durante los 80, el conflicto se agravó con la aparición del narcotráfico, un fenómeno que cambió por completo la dinámica y la historia del país. Los grandes carteles, especialmente los de Medellín y Cali, no solo controlaban la producción y exportación de drogas, sino que también
se involucraron en la política y en las guerrillas, financiando grupos armados y desafiando el Estado. Paralelamente surgieron los paramilitares, creados inicialmente por hacendados para proteger sus tierras, pero que terminaron vinculados a intereses económicos y políticos. Entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas del Estado, la población civil fue la más afectada. Desplazamientos masivos, masacres, desapariciones forzadas y una profunda herida social que marcaron a muchas generaciones. Ante esta crisis, el país comenzó a buscar caminos hacia la paz. El primer gran intento fue el del Frente Nacional, de 1958 a 1974, un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder y por fin darle fin a la violencia. Aunque logró estabilizar la política, también excluyó a otros movimientos, lo que terminó alimentando nuevas revoluciones. Ya a fines de los 80, el gobierno inició diálogos con algunos grupos armados. El caso más recordado fue el de el M-19, que tras un proceso de negociación y desmovilización en 1990, participó en la redacción de la Constitución de 1991. Esta nueva carta política marcó un antes y un después. Reconoció una democracia participativa, amplió los derechos ciudadanos y dio voz a las minorías étnicas y movimientos sociales. Sin embargo, los intentos de paz con las FARC y el ELN fueron más complejos. Hubo avances y retrocesos, pero sobre todo mucha desconfianza. A comienzos del siglo XXI, el Estado fortaleció su estrategia militar y debilitó a las guerrillas, abriendo finalmente el camino hacia el acuerdo de paz con las FARC en el 2016, que se dio con el presidente Emanuel Santos. Un hito histórico que incluyó verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aún así, el camino hacia la paz sigue siendo largo, persistente. Conflictos locales, violencias contra líderes sociales y nuevas formas de criminalidad que mantienen la inseguridad en muchas regiones. Con la Constitución de 1991, Colombia intentó redefinir su democracia. Se crearon mecanismos de participación ciudadana, se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades diversas. La sociedad civil comenzó a organizarse y a exigir justicia, igualdad y transparencia. Pero el poder de las élites tradicionales sigue siendo fuerte. Su influencia en la economía, los medios de comunicación y la política continúan moldeando la opinión pública y limitando los procesos de cambio profundo. Frente a esto, surgieron nuevas voces, movimientos estudiantiles, ambientales, feministas y de derechos humanos que reclaman un país más justo e incluyente. En el siglo XXI, la política también se ha transformado con el poder de las redes sociales, que amplifican las voces de los ciudadanos, pero también se convierten en espacios de manipulación y polarización. La historia del siglo XX en Colombia es una historia de contrastes, un país que buscó modernización, pero que cargó con el peso de la desigualdad, que intentó construir la paz, pero tropezó con la violencia, que avanzó en democracia, pero que aunque todavía lucha por hacerla real y más participativa. Comprender este pasado nos permite mirar al presente con más claridad. Colombia sigue en construcción, entre la memoria y el cambio, entre el dolor y la esperanza. Un país que, a pesar de todo, sigue buscando su propio camino hacia la paz y la justicia social. Muchísimas gracias. Este fue el pequeño recorrido que tuve para dar una mínima parte de lo que se vivió en el siglo XX, que hoy en día hay muchas generaciones marcadas, pero que de igual manera seguimos mirando hacia el futuro.